Hola, te saludo en el nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios y a los pastores de nuestra iglesia Centro Cristiano Renacer en San Agustín, Florida, la oportunidad que nos dan de poder participar en el programa Desde Casa para compartir algo acerca de la palabra del Señor. Reflexiones, estudios o prédicas hablando acerca de lo bueno que Dios es con nosotros y de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. El objetivo es bendecir tu vida al escuchar la palabra del Señor. Así que en esta ocasión quiero compartir algo acerca de la historia de un rey llamado Josafat. Eso lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, para lo cual voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual nos dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y he aquí están en Hasezontamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Voy a hacer una pausa acá y nos podemos exponer en algunos puntos que cuando yo leí o escuché acerca de esta historia, tocó mi corazón, y fue que el compartir que Josafat era una persona tal como nosotros, un ser humano, como tú y como yo. Josafat en ese momento estaba por enfrentar una guerra, no estaba preparado y él estaba por recibir esa invasión. Era una multitud que iba a ir en contra de él y de su pueblo. Naturalmente, él tuvo miedo porque él estaba pensando en sus propias fuerzas. No estaba pensando que Dios estaba con él. Pero él viene y hizo algo muy importante. Dice: humilló su rostro para consultar a Jehová. O sea, él fue a Dios. Ahí nos está enseñando la palabra del Señor que nosotros podemos tener temor, podemos tener angustia en algún momento, podemos sentirnos solos en algún momento, pero no podemos quedarnos ahí, no debemos quedarnos ahí. El Señor nos da el ejemplo que este rey fue y humilló su rostro, o sea, fue a Dios y se puso en oración y súplica, en una forma de ayuno, dice ahí la palabra del Señor. Y no solo él, sino que puso al pueblo también a buscar acerca de la dirección del Señor. Muchas veces nosotros no sabemos qué hacer, y cuando nos encontramos en ese punto, nosotros podemos ir ante nuestro Dios por medio de oración y pedirle a Él la dirección de lo que podamos nosotros consultarle. Queremos consultarle a Él. Queremos decirle: Señor, toma el control de esta situación. Yo no sé qué va a venir, no sé qué pueda pasar y tengo miedo, pero yo voy a ti y confío en tus promesas de que todo va a estar bien. Yo necesito saber qué hacer, necesito tu dirección. Y eso fue lo que hizo este rey. Fue delante del Señor y se postró e hizo pregonar ayuno. Fue una forma de buscar la dirección al Señor. Entonces, en el capítulo 20, en el verso 5 y 6,
Él está reconociendo todo lo que había hecho Dios en el pasado, todo lo que ha hecho el Señor con este pueblo. Y Él está recordando acerca de todo esto. Y aún dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, dice, vendremos a ti. A causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Y cuando yo escuché esto, fue algo que en verdad tocó mi corazón, porque muchas veces nosotros nos sentimos atribulados, nos sentimos un poco angustiados y sentimos temor. Pero la actitud de nosotros debe ser ir ante el Señor, ante Dios, clamar a Él, y tenemos la promesa que dice nos va a escuchar y nos va a salvar. En la palabra del Señor encontramos en otro verso acerca de la oración. Y vamos a ir a Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. En realidad el Señor se fija atentamente en los creyentes que confían en Él. Eso nos está diciendo. Él está atento sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Podemos ir confiadamente ante nuestro Dios y pedirle al Señor acerca de la situación que estemos pasando. Volviendo a la historia, ahí Él expone, Señor, tú hiciste muchas cosas sobre nuestros padres, estamos hasta aquí por intervención milagrosa y todas esas cosas que Él recuerda. Pero en ese momento dice, no sé qué hacer. No, Él se pone a pensar, no sé qué hacer. Pero Él fue e hizo algo muy importante. Fue a Dios. Vamos a ti. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando no tenemos fuerzas, cuando sentimos debilidad, cuando nos sentimos que no podemos más, nosotros vamos y ponemos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, si nos ponemos a pensar acerca del peligro, si nos ponemos a pensar acerca de las preocupaciones, acerca del problema, nosotros dejamos de mirar qué es lo que Dios realmente puede hacer. Y ahí nos estancamos un poco, pero ahí es donde obra la mano del Señor y nos dice que podemos ir ante su presencia y ponernos delante de Él, expresarnos. Muchas veces en estas historias podemos aprender del poder del Señor. Y no solo fue en el pasado, sino que ahora en el presente nosotros hemos experimentado más de alguna vez cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Siguiendo con esta historia, dice, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese, he aquí nos dan el pago viniendo a arrojarnos en la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres, sus hijos. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Miren qué importante lo que está diciendo ahí. No temáis ni os amedrentéis. Y eso es lo que Dios nos está tratando de decir hasta el día de hoy. No debemos temer, no nos amedrentemos, porque Jehová está con nosotros, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y ahí es donde nosotros volvemos nuestros ojos y decimos, Señor, mi confianza está puesta en ti. Nosotros podemos estancarnos y quejarnos y decir, Señor, me falta esto, no tengo lo otro, tener algunas excusas. Y estamos, como quien dice, bajos de ánimo.
Pero nosotros podemos ver en la palabra del Señor que poniendo nuestra mirada o poniendo nuestra confianza en Dios, Él es el dueño de todo y nos puede mandar la provisión. El Señor nos enseña también en esta historia, a través de esta historia, de que nosotros, aparte de ir a suplicarle, aparte de ir y confiar en Él y expresarle lo que estamos sintiendo, nosotros podemos adorar en medio de cualquier situación. El Señor se agrada cuando nosotros adoramos confiando en que Él va a resolver los problemas. Yo he aprendido que podemos adorarle aún en medio del dolor. Y Dios es quien nos fortalece cuando nosotros adoramos. Porque nosotros podemos tener muchas excusas. Ay, pero Señor, ahorita está la pandemia y yo no tengo ganas. Pero el Señor te anima y te dice, adora. El Señor te dice y nos dice, es momento de ponernos en una unión, en relación con Él, en estar conectados acerca de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Señor, pero tenemos problemas de salud, que no tenemos esto, nos falta esto. Pero el Señor nos está llamando y nos dice, adora, adora y vamos a ver la mano del Señor. Y cuando no tenemos nada, bueno, ahí es donde nos damos cuenta, donde el Señor viene y responde, no temáis ni os amedrentéis, no tengan miedo. Prácticamente dice, no tengan miedo. Vayamos ante nuestro Padre, estemos quietos y esperemos qué Dios va a hacer. En esta historia nos sigue diciendo, mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Ahí mismo les estaba dando las instrucciones. No solo les estaba dando el ánimo, sino que también les estaba dando instrucciones. Muchas veces Dios nos manda a hacer algo, pero otras veces nos dice, espera en mí, confía y espera. Pero no solo dice, bueno, quédate ahí quieto, sino que buscamos la dirección del Señor y Él nos dice, bueno, está quieto, espera en mí, confía en mí. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo sobre todo Judá y los moradores de Judá se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Ahí viene la adoración. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, porque ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre ellos los cadáveres con muchas riquezas, vestidos, alhajas preciosas, tomaron para sí tanto que no podían llevar. Pasaron 3 días recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron a regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. En esta historia podemos resaltar que en medio de toda la situación, ellos buscaron la presencia del Señor y adoraron. Y lo más importante es que
en medio de ese problema, en medio de esa tribulación, en medio de esa guerra, ellos adoraron. Y el Señor fue el que les dio la victoria. Él ya les había dado la victoria. Pero ellos fueron obedientes y adoraron al Señor. No dejaron de entonar cantos de alabanza. Yo no puedo imaginarme ese momento en el que ellos estaban adorando y el Señor, por medio de su Espíritu, pudo confundirlos a los enemigos y que entre ellos se mataran. Ellos alabaron a Dios, confiaron en Dios antes que en sus propias fuerzas. Y muchas veces, podemos entender ahí la enseñanza, que Dios se agrada, que nosotros confiemos en Él sobre todas las cosas, sobre cualquier duda que nosotros a veces tengamos. Ellos salieron a la guerra, confiaron en Dios y no en los recursos. Quizás eran pocos, quizás no tenían mucho armamento, pero ellos confiaron en Dios, buscaron la dirección del Señor. Y cuando nosotros buscamos la dirección de Dios, el Señor tiene misericordia y nos da la guianza para que nosotros podamos obtener la victoria en el Señor. Y aún así, dice, mientras unos estaban buscando la presencia del Señor, alabaron, el otro grupo quedó alabando a Dios por la victoria. O sea, tal era la certeza, la confianza de ellos, de la victoria, que ya estaban alabando al Señor, estaban glorificando al Señor por la victoria. En ese tiempo quizás Josafat quería paz o no quería estar en la guerra, pero tuvo que enfrentar la guerra. Y aunque no tenía fuerzas ni recursos, según él, físico, ¿verdad? O la gente suficiente, él hizo algo bien importante. Fue a Dios. Así que en esta hora yo quiero invitarte a que vayamos ante el Señor, a que vayamos ante nuestro Padre. Aunque Él conoce nuestra situación, Él se agrada que nosotros vayamos y busquemos su rostro y que creamos en tales promesas que Él está con nosotros. Ellos no solo agradecieron adorando al Señor y Dios, en medio de todo eso, Él se glorificó y les dio la victoria. Así que yo quiero invitarte a que vayamos a Dios, aún con todos esos miedos, con todas esas luchas, con aquellos enemigos que tú creas tener, que vayamos ante Dios en confianza, en gratitud, en una actitud de adoración, de alabanza, porque la victoria está segura en Dios. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, sí, pero yo no tengo experiencia, el Señor nos dice, no necesito que tú tengas experiencia. Él necesita que nosotros abramos nuestros labios y podamos compartir algo acerca de lo mucho que Dios ha hecho en nosotros. Y eso es lo que yo quiero transmitir. Quizá yo no tengo la experiencia de exponer un gran mensaje o una gran predicación, pero el Señor ha quitado muchos miedos o muchos temores que hay en mí acerca de no hacer las cosas. Pero cuando nosotros obedecemos, nosotros podemos entender el propósito de Dios en nuestras vidas y Él se agrada y por ende, Él nos bendice en su misericordia. Yo he puesto muchas excusas a veces, para no hacer alguna cosa, pero el Señor en su misericordia me ha movido y yo he visto su mano poderosa. Así que yo te invito a que tú puedas experimentar esas maneras en las cuales cuando nosotros adoramos a Dios, cuando aún más no tenemos ganas, cuando aún más nos cuesta, pero el Señor en su misericordia está ahí para fortalecernos y para transmitirnos. Porque cuando nosotros adoramos, rompemos en el nombre de Jesús, o Él mismo rompe las cadenas que están atando. El cielo se abre en bendiciones. Dios permite que no sea robada tu bendición espiritual, ni física, ni lo que haya de ser. Y cuando nosotros decidimos poner nuestro corazón, cuando nosotros decidimos adorar al Señor en medio de la situación, Dios nos enseña que nos puede dar la victoria a través de la adoración. Es como mi experiencia, ¿verdad? Yo he aprendido a adorar a Dios en medio de las situaciones difíciles y me he dado cuenta cómo el Señor me ha enseñado y me ha bendecido. Así que en medio de todo esto, yo puedo dar gloria al Señor y puedo decir, Él ha sido fiel hasta este momento. Y aún así, el Señor nos enseña que cada día podemos buscar su dirección a través de la palabra, a través de la búsqueda de oración y podemos encontrar todo lo que necesitamos.
La palabra del Señor nos dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y podemos entonces estar confiados ante nuestro Padre de que si Él que está con nosotros, pues Él va a suplir lo que haga falta. Si tal vez no lo tenemos en este momento, pero el Señor lo va a suplir y va a estar ahí con nosotros, porque Él es fiel para con todos nosotros. Quiero dejarte el último verso, donde dice, estando atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no perecemos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. De manera que la muerte obra en nosotros y nosotros en vosotros la vida. Aquí estamos viendo que tenemos la victoria siempre que tengamos fe en la cruz, o sea, en Jesús, que nos garantiza la vida en Cristo. Siempre teniendo fe de que podemos ser victoriosos, más que victoriosos en Cristo. No podemos decir estamos derrotados, sino que el Señor ya nos dio la victoria, porque la palabra del Señor dice, somos más que vencedores en Cristo. Así que en esta oportunidad yo te quiero invitar a que cierres tus ojos y hagas una oración. Si alguna vez tú ya no has recibido a Cristo, yo te invito a que tú puedas abrirle tu corazón el día de hoy y que puedas decirle, Señor, te abro mi corazón, entra en mí. Quiero, Señor Jesús, estar en tu reino. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero permanecer en ti. Ayúdame, Señor, a estar confiando en ti. Señor Jesús, en esta hora, Padre, yo quiero orar, Señor, por aquellas personas que aún no te conocen. Y también quiero orar por las personas que te conocen y que están pasando por un momento de tribulación, por un momento de angustia. Yo quiero orar, Señor Jesús, delante de ti, Padre, para que tú proveas, Señor, lo que haga falta, lo que ellos están teniendo temor, Señor. Que tú puedas proveer tu dirección, Señor Jesús, que puedas darles instrucciones para saber qué hacer, Señor. Que ellos puedan tener la fuerza y el ánimo para adorarte en medio de esta situación, en medio de lo que están pasando, Señor Jesús. En esta hora, Señor, nos entregamos a ti, Señor Jesús, para que tú resuelvas, Señor. Vamos ante ti, Señor, con nuestro corazón, Señor Jesús, rendido, Padre, para que tú seas el que obre de manera especial, Señor, en todo lo que estamos viviendo, Señor Jesús. Danos tú la fuerza necesaria, Señor, Padre, para que podamos pasar ese momento de angustia y podamos disfrutar del gozo que solo tú nos sabes dar, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú transformas esa tristeza, Señor, en alegría. Transformas ese problema en solución, Señor Jesús. Y por eso es, Señor Jesús, que tú eres tan misericordioso, Señor, con todos nosotros, Señor. Te damos gloria y te damos alabanza, Señor. Te damos toda la honra, Señor, y todo te pertenece a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.